contra de la iglesia, el diablo sabe a quién atacar. El diablo sabe a quién agarrar, a quién sacudir. La Biblia dice, hermano, que el que era pionero de los discípulos era el apóstol Pedro. El que Dios había establecido y le había dicho: Pedro, tú eres el que va a alimentar a los corderos, tú eres el que va a apacentar a mi oveja, tú eres el que va a estar delante. Hermano, Pedro tenía algo poderoso delegado de parte de Dios, y el diablo se le fue encima a Pedro. El diablo lo va a atacar a usted cuando usted está llevando, hermanos, las riendas espirituales en su casa, en su familia. El diablo se le va a levantar con todo. El diablo le va a tirar a matar. El diablo, hermano, va a hacer lo imposible para que usted no avance, para que usted se detenga. Pero dice la Biblia que resplandeció la luz de Cristo en la cárcel donde estaba Pedro. Y cuando la gloria de Dios resplandeció, ahí se me dio algo tan poderoso que el diablo no lo pudo detener. A su nombre. Gloria. Cuando el apóstol Pedro, hermano, está preso, yo sé que muchos sabemos la historia. Pedro está preso. Una noche, el mismo día, habían, hermanos, matado a Jacobo a causa del evangelio. El diablo no le agrada que el evangelio crezca, que el evangelio se expanda. Al diablo no le agrada, hermano, ver lo que usted obra en milagros, en sanidades, en que usted tenga comunión con el Espíritu Santo. El enemigo se resiste a que usted y yo podamos ser llenos del poder de Dios. Cuando el diablo ataca y tira a matar. El diablo, hermano, no anda jugando, y usted y yo no podemos jugar con Satanás. Porque el diablo no juega, el diablo vino a untar, matar y destruir. Cuando el diablo se levantó contra la iglesia, el diablo tiró a matar. Pero el que levantó la iglesia fue alguien que vino a vencer la muerte, fue alguien que vino a dar vida, fue alguien que resplandeció, fue alguien que dijo: sobre la iglesia las puertas del infierno no van a prevalecer. Y mientras Pedro estaba preso, Pedro estaba encarcelado, Pedro estaba encadenado, pero allí llegó el poder de Dios. A su nombre. Cuando viene el toque de Dios a la vida de una persona, hermanos, cosas poderosas comienzan a suceder. Es necesario que todo cristiano, hermanos, tengamos un toque del Espíritu Santo. Usted no puede venir a la iglesia con otra perspectiva que no sea ser tocado por el Espíritu Santo. Usted, cuando entra a la casa de Dios, usted tiene que saber que aquí está el Espíritu de Dios, y usted tiene que decirle: tócame en esta noche, Espíritu Santo, haz algo nuevo en mí, haz algo grande en mí. Yo no quiero salir como yo entré, yo quiero salir transformado y renovado por el poder que tú operas, como tú tocas y como tú levantas. Amén. A su nombre. Gloria. Cuando Pedro estaba, hermano, en la cárcel, hay una serie de problemas que Pedro está pasando. Pedro no solamente estaba planeando matarlo, sino que el enemigo había puesto cadenas en Pedro. El enemigo, hermano, había puesto cadenas en Pedro. El enemigo había encerrado a Pedro en una prisión. Y aquel hombre que predicaba con fuego, aquel hombre que con la sombra los enfermos se sanaban, aquel hombre, hermano, que Dios lo usaba para levantar muertos, aquel hombre que veía visiones sobrenaturales, el diablo lo tenía preso, lo tenía encadenado, y Pedro estaba dormido. ¿Por qué fue tan importante la manifestación del Espíritu de Dios, hermano, en aquel lugar donde Pedro estaba? Porque nadie puede activar como Dios activa, porque nadie puede motivar como Dios motiva, porque nadie puede hacer lo que el Espíritu Santo puede hacer, porque nadie liberta como Cristo liberta, porque nadie despierta como Dios despierta. Y es por eso que la iglesia necesita ser tocado por el Espíritu Santo. Solamente el toque de Dios activa la iglesia. Cuando llega el Espíritu Santo, cuando llega el poder de Dios a la cárcel donde Pedro estaba, la Biblia dice, hermano, que cuando llegó el ángel, Pedro estaba dormido. Cuando el ángel se presentó en la cárcel, llegó una luz de libertad.
Y lo primero que el ángel hizo, hermanos, para que las cadenas se cayeran, fue despertar. A su nombre. Gloria. Para que las cadenas se cayeran de las manos de Pedro, tuvo que haber un despertamiento. Usted no puede ser libre si no entra en un despertamiento espiritual. Usted no puede ver la gloria de Dios si primeramente usted no entra en un despertamiento espiritual. Lo primero que pasó en la vida de Pedro cuando estaba preso, para salir de la cárcel y para ser libre de las cadenas, él tuvo que ser despertado. Y a Pedro no fue un hombre que lo despertó, fue el poder de Dios. Fue el ángel del Señor que llegó, y cuando vio que su siervo, que su hijo, que el instrumento que él tenía estaba dormido, primeramente lo tocó, y aquel toque del poder de Dios fue tan poderoso que se fue el sueño, las cadenas se soltaron. La Biblia dice que las puertas se empezaron a abrir. A su nombre. A Dios no le funciona un pueblo dormido. A Dios no le funciona, hermano, un pueblo atado. A Dios no le funciona un pueblo prisionero. A Dios le funciona un pueblo libre. A Dios le funciona un pueblo despierto. A Dios le funciona un pueblo que entienda que Cristo liberta. Y como Dios liberta, nadie puede libertar. Porque fue importante primeramente el despertamiento en la vida de Pedro. Porque el sueño, hermano, es letal. El sueño espiritual es el peor enemigo del cristiano. Usted no se puede dormir, porque cuando viene el sueño espiritual vienen las ataduras de Satanás.